estaba en la mañana escuchando una prédica de una pastora y hubo una palabra muy fuerte que sacudió mi espíritu y ella dice en la predicación, dice, Dios el Padre sabe qué es tener un hijo en el altar. Y yo quedé como, ¿ah? No, quedé como en shock porque ella estaba hablándonos a nosotros como padres. Decía, mira, tu hijo, si alguien ama a tu hijo es Dios. Pero cuando él ya dijo, Dios sabe lo que es tener un hijo en el altar. Uy, claro, el padre sabe sufrir a su hijo, sabe lo que es verlo insultado, sabe lo que es verlo abofeteado, sabe lo que es verlo crucificado y muerto en la carne. Y cuando ella dice eso, yo pensé en ese momento algo muy tremendo en mi corazón y dije, me sigues viendo a mí en el altar, porque soy tu hija. Me sigues viendo a mí en el altar porque puedo hacer lo que haga en la vida, pero sigo siendo tu hijo. Tal vez no soy la hija más reconocida, pero soy. No soy la hija menos pecadora, pero soy hija. Y para los que tenemos más de un hijo, sabemos que se quiere a Pepito, se quiere a Juanita y se quiere a Pedrito. Y entonces cada uno de nosotros nos inclinamos a nuestros hijos, en mi caso Juan, David, Sofía, de acuerdo a la necesidad que cada uno de ellos tenga. Entonces, si mi hijo mayor tiene fiebre, pues obviamente voy a darle algo para la fiebre, pero si el menor tiene hambre, voy a darle algo para el hambre. Y lo mismo es nuestro Padre con nosotros. No nos da lo que nosotros creemos que necesitamos, sino todo conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las situaciones que muchas veces no podemos comprender, cómo es ese todo del Señor. Por eso el tema de hoy lo hemos titulado Las emociones. Y mientras oramos para que el Espíritu Santo hable dentro de nosotros, yo quisiera que usted refrescara en su mente cuántas veces ha querido morirse a causa de sus emociones. Y cuántas veces ha ascendido al cielo a causa de sus emociones. Y cuántas veces ha tratado mal a quien jamás debió tratar mal por causa de sus emociones. Y cuántas veces usted no se ha deleitado un momento a causa de sus emociones. Precioso Espíritu Santo de Dios, he aquí, Señor, nosotros, tus hijos, creyendo que nuestra libertad es en Cristo y reconociendo que nuestro Salvador, y que gracias a Él hoy te decimos, Espíritu Santo, toma este tiempo, toma esta palabra, Espíritu de Dios, toma nuestros corazones, nuestro entendimiento, Padre. Tómalo, Señor, y llévanos, bendito Rey, Señor, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Hoy renunciamos, Señor, a esas emociones que no provienen de ti y nos disponemos, Padre, a crecer en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo primero que nosotros tenemos que reconocer, entender, conocer, creer, cuando hablamos acerca de las emociones, es que Dios tiene emociones. Por lo tanto, yo también tengo emociones. Dios rió, Dios se alegró, Dios se enojó, Dios se airó, Dios sintió compasión, lo hizo, lo hace y lo hará por siempre. Eso es lo primero que usted y yo tenemos que tener claro, que nuestro Padre tiene emociones. Por lo tanto, yo también tengo emociones. Ahora la situación es la diferencia entre las emociones del Padre y las mías. ¿Listo? Dios cuando siente tristeza es porque realmente está sucediendo algo que le genera tristeza, lo mismo cuando siente enojo, lo mismo cuando siente alegría, pero nosotros no. Nosotros, lamentablemente, nuestras emociones son llevadas por nuestro pensamiento, por nuestras suposiciones, por nuestras imaginaciones, por lo que creemos que puede pasar, por lo que imaginamos va a suceder y no realmente por lo que está pasando. Y es ahí donde empieza nuestra situación difícil, porque Satanás siempre va a buscar atacarnos, siempre. Y él sabe cómo hacerlo, él sabe cómo conocerlo. Y haciendo un paréntesis, en esta parte de Satanás, el día martes, con la ayuda de Dios, terminamos el discipulado de guerra espiritual. Vamos a dar, creería yo, que unas 3 clases, porque el Señor me hablaba y me decía, es necesario.
Vamos a hablar los 3 siguientes martes acerca de quién es Satanás de una manera más profunda. Cierro paréntesis. Ese ser que un día fue un ser de luz, decidió ser un día un ser de tinieblas y de oscuridad. Y yo quiero que miremos algunas cosas que nos narra la escritura acerca de las emociones. Libro de Nehemías capítulo 2 a partir del verso 1, y hoy le pedimos al Espíritu de Dios que la palabra que Él trae corra en nuestro interior y su nombre sea glorificado. Amén. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? La gloria es para la palabra de Dios. Estaba Nehemías afectado en su corazón, estaba afectado en sus emociones. El rey lo conocía tan bien, y lo conocía tan bien que dice, bueno, ¿qué te sucede? Porque enfermo no estás. No te duele la cabeza, no tienes fiebre, no tienes COVID, enfermo no estás. ¿Qué pasa dentro de ti? Lo que hay en ti es quebranto de tu corazón. Estaba afectado sus emociones. Era el servidor del rey. En el contexto podemos mirar que el rey realmente le amaba, que él era importante para el rey, pero había en su espíritu, había dentro de él algo que le dolía. Y le dolía mucho. El diccionario nos dice que la emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o de tristeza, que es producido por un hecho, por una acción, por un recuerdo, que hay una motivación que hace que dentro de nosotros surja algo más intenso de lo normal. Cuando usted siente una alegría muy fuerte, y en ocasiones es tan fuerte que no la puede manifestar, o siente una opresión tan grande que no lo puede manifestar. Muchos tenemos la costumbre de cuando la emoción es muy fuerte nos quedamos paralíticos, mudos, y es algo que surge dentro de nosotros. ¿Por qué estaba Nehemías triste? Por lo que estaba sucediendo a Jerusalén. Lo que él miraba, había una destrucción en su pueblo. Él estaba triste porque amaba el lugar de donde él venía. Y eso pasa con nosotros. Lo que mueve nuestras emociones es lo que a nosotros nos produce amor, necesidad, lo que a nosotros, dentro de nosotros, se gesta como algo importante en nosotros. Eso pasa con el Padre. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y lo que hay dentro del Padre le duele porque nos ama. Le duele porque nosotros somos parte de Él, porque nosotros somos pedacitos de Dios en la tierra. Es así como uno considera que las personas que aman, no sé si a usted le pasa, son como pedacitos suyos dentro de su corazón. Usted sigue con su vida, continúa con su diario vivir, pero cuando ama a alguien, acá adentro está. Y si está feliz o si usted se entera, siente eso que hay dentro de usted. Entonces, nosotros al mirar todo esto tenemos que comprender que Satanás siempre va a buscar desestabilizarnos y que usa las emociones para desestabilizarnos, porque la reacción de la emoción muchas veces no nos da lugar a la sabiduría, a analizar, a tomar. Simplemente reaccioné. Simplemente yo dije, pasó. Mire lo que pasa, lo que nos enseña Pablo en la carta a los Colosenses, que es algo muy tremendo, porque él habla de que el hombre tiene que ser revestido, el viejo hombre tiene que ser revestido del nuevo hombre. Voy a leerles el libro de Colosenses capítulo 3, verso 12, y dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Sencillísimo, ¿no? Uf.
eso facilísimo, ¿sí? O sea, no esa manera de controlar las emociones. Tenga paciencia, sea humilde, sopórtese, perdónese, ¿sí? Sopórtese. Entonces, uno dice, a ver, ¿ah? Cuando a usted se le sube el ego, se le acaba la humildad, no controló la emoción. ¿Sí? Ahora dice, de paciencia, por favor, de paciencia. Es tan difícil tener paciencia. Es tan difícil tener paciencia aún con ese aparatico que se convirtió en el peor enemigo de la unidad familiar. Porque usted se sienta a comer con todos en casa, pero todos no comen con usted, comen con el celular. Pero entonces cuando ese celular empieza a dar vueltas, procesando, esperando a usted, ¿será que está mal el internet? O sea, desde ahí empieza esa parte. No tengo paciencia. ¿Sí? Desde ahí empieza esas emociones que son reacciones no fáciles de controlar. No son fáciles de controlar. Nosotros explotamos de una manera tan sencilla que permitimos que las emociones destruyan nuestro caminar, que permitimos que las emociones destruyan nuestra felicidad, que permitimos que las emociones nos alejen de Dios. Y en el verso 10, en el mismo capítulo, verso antes, dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, llevando hasta el conocimiento pleno. Dice que somos creados conforme a la imagen de Él. O sea, yo puedo tener emociones, yo puedo sentirme emocionalmente afectado. Lo que yo no debo es permitir que la reacción de mi emoción sea gobernada por la carne, sea gobernada por el mundo, sea gobernada por el diablo. Yo debo darle espacio al Espíritu Santo de Dios para que sea Él quien gobierne mi emoción. ¿Cómo se hace eso? Si usted piensa que eso se hace, que en el momento en que usted va a reaccionar a la emoción, va a orar, está equivocado. Eso no va a pasar. En el momento en que usted reaccionó, ya es tarde. ¿Cuándo se prepara usted para reaccionar? Se prepara en la presencia, en la compañía y en el conocimiento de Dios, que es el único que puede controlar nuestras emociones. Cuando nosotros hablamos de lo que habla Santiago en el capítulo 3, del poder de la lengua, dice que es un miembro muy pequeño que es capaz de causar un incendio en la creación, en todo cuanto existe. Entonces, si es algo tan pequeño que hace tantos estragos, yo no puedo pretender que lo voy a controlar en el momento de la ira, en el momento del enojo, en el momento. No, yo controlo lo que yo soy cuando yo llevo esta carne a la presencia de Dios, que es el único que sabe con qué va a salir mi esposo el día de hoy, qué me va a decir mi esposa el día de hoy, de qué manera se van a comportar los empleados el día de hoy, de qué carácter va a estar el jefe el día de hoy, cómo me va a recibir la persona a la que le voy a pagar al banco el día de hoy, cómo va a estar el peatón que va delante de mí en el carro. Todo eso, ¿quién lo sabe? Dios. ¿Por qué usted y yo no podemos controlar nuestras emociones? Porque usted y yo no hemos estado preparados en la presencia de Dios, en la compañía de Dios, en la formación de Dios en mí para poder reaccionar de la manera correcta. Y cuando yo le hablo de reaccionar de la manera correcta, no únicamente le estoy hablando del reaccionar cuando pasa algo en nuestra vida, así como un enojo. No, también cuando muere un ser querido, también cuando hay una enfermedad, también cuando se encuentra con alguien a quien usted no quisiera ver, porque yo no creo que usted en algún momento quiera ver a todo el mundo. A mí me ha pasado que usted de pronto se encuentra con alguien, yo no, y ya no alcanzó a cambiarse de calle, le tocó, hola, ¿cómo está? Ya no, si usted hubiese alcanzado a cambiarse de calle, gloria a Dios, y justo lo saluda, ¿cómo está? Y estoy bien, gracias. ¿Sí? Porque
Porque somos humanos, sí, somos humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las emociones? Satanás está atacando nuestra vida. Satanás lo está haciendo. Estamos hablando de que estamos teniendo una serie llamada Fundamentos, que es poder volver a lo que iniciamos al principio. Cuando usted y yo iniciamos nuestro camino en Cristo, creíamos más de lo que creemos ahora. Y usted no me puede decir que es mentira. Tal vez ahora dentro de nosotros surge una mayor confianza, pero en esos días era como más fácil. Era en muchas cosas, vaya y haga, vaya y venga, razonábamos menos. Razonábamos muchísimo menos. Tiene que venir a la iglesia y venga en falda. Bueno, tiene que venir, no se coja el cabello. Bueno, no haga esto. O sea, empezaron a surgir cosas que nosotros decíamos sí, que nos hemos dado cuenta que a la postre no nos hacían bien, que no era la formación interna dentro de mí, pero yo creía sencillamente, sí, lo hacía. Yo recuerdo un día que le dijeron a mi hijo, no se peine con esos pelos parados, eso es rebeldía. Y entonces él, sáquese los aretes, me dijeron un día a mí. Hay que votarlos, son demoníacos. Todo era demoníaco. Yo viví un momento que era demoníaco, todo. La Coca-Cola era demoníaca, las neveras eran demoníacas, todo era demoníaco. Y un día me di cuenta que el mundo entero estaba bajo el maligno y que si yo no vivía en la presencia de Dios también era demoníaca. Entonces entendí que era más de presencia que de escándalo, de escandalizarse de lo que pasaba. Miren las reacciones de Dios. Vamos a mirar una reacción que tiene Dios y que usted y yo la tenemos. Dios en la palabra nos habla que a Él le da ira, ¿cierto? El Salmo 7, a los humanos no nos da ira, nosotros somos dice Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado ya tiene su arco y lo ha preparado. ¿Quién? Dios. Dios siente ira, no contra todos, no siente ira contra aquel que no camina con él. Leamos también una cita en Primera de Reyes y, o sea, ¿qué estamos mirando? ¿O cuál es el deseo de retomar hoy ese fundamento de entender que no me debo dar látigo por ser humano, que debo de moldearme por ser humano? ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 11, verso 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Se qué? Se enojó. Porque su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Diferencia. Usted y yo nos airamos porque nos sirvieron el café en una taza que no nos gustaba. Y no me diga que es mentira. ¿Sí? Usted y yo nos airamos porque se nos quebró un vaso. Usted y yo nos airamos porque no me saludó como yo quería que me saludara la persona que me encontré. No como era la manera correcta, como yo quería. O sea, yo quería que me saludara, que ojalá se bajara del carro, me diera la mano. No, me dijo adiós. ¿Sí? Por eso. ¿Qué es la diferencia entre la ira de Dios y la ira nuestra? La ira de Dios tiene fundamentos. La ira nuestra es totalmente carnal. Como dice Maribel, carnal. La ira nuestra está basada a nuestro egoísmo. La ira nuestra está basada a lo que yo deseo y quiero. Entonces yo me enojo y esa es una emoción que mal controlada va a dañar no solamente nuestras relaciones, va a dañar nuestras bendiciones que vienen de parte de Dios. Porque mira, en esa emoción no controlada puedo terminar dañando a otras personas. Jesús se airó, claro que Jesús se airó. Sí, vamos, Jesús también tuvo ira. Evangelio de Juan, capítulo 2, vamos a leer del verso 13 al 16. Dice la escritura, pensaba en este momento, ¿yo por qué no hago así? Dice,
Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y halló en el templo a los que venían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Se enojó. Y se enojó de una manera fuerte. Y si no era el Hijo de Dios, y si no hubiera estado guardado por Dios, ¿qué hubiese pasado? Pues lo cogían, lo metían a la cárcel. O sea, todos quedaron aterrados, se asustaron. Sí, lo habrían matado. ¿Por qué? Porque la ira que Jesús tenía en ese momento era una ira con fundamento. Era una ira santa, no era la ira que a usted y a mí nos da. Sí, Satanás siempre trata de cambiar, de modificar todo lo que Dios quiere de nosotros. Y estamos viviendo tiempos en los que las emociones van a tornarse más fuertes. Y estamos viviendo momentos en los que usted y yo tenemos que aprender a sujetar nuestras emociones. Tenemos que aprender a sujetar nuestras emociones en el Señor. Tenemos que aprender a decirle al Señor: sí, Señor, está esto mal en mi vida, tengo que acomodarlo. Pero vuelvo y le pregunto: ¿cómo? Cuando ya se llegó la ira, no, a esa hora ya no hay momento. En esa hora usted no sabe lo que le va a pasar en el día, pero Dios sí sabe lo que le va a pasar en el día. Y si usted no sabe, tiene que estar con el que sí lo sabe. Y en el momento que sí lo sabe, el que sí lo sabe, en el momento que llega, lo va a saber controlar. Evangelio de Marcos, capítulo 3. Verso 4 y 5 dice, estamos hablando de Jesús, y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer el bien o el mal, salvar a la vida o quitarla. Pero ellos callaron. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Lo estaban criticando a Jesús. ¿Por qué? Porque curaba en el día de reposo. Entonces él se enojó por la dureza de su corazón. ¿Qué está diciendo? Que nuestras emociones pueden alterarse por la dureza de nuestro corazón. Nosotros hemos decidido por lo que nos ha pasado en la vida. Hemos decidido a quién amar y a quién no amar. Hemos decidido de qué manera perdonar y de qué manera no perdonar. Hemos decidido de qué manera creer en el otro y de qué manera no creerlo. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto presa de nuestras emociones. Nos hemos convertido en lo que las emociones quieren hacer de nosotros, y está mal. O sea, ¿por qué estamos hablando de que Dios también se enojó? Porque usted se puede enojar, porque usted lo va a hacer. En su humanidad es como decirle: si se quemó, no le arda, que usted es un hijo de Dios. Pues le va a arder, porque tiene humanidad. Decirle: tengo hambre, no coma porque usted es un hijo de Dios. No, usted es un hijo de Dios carnal que come, porque es la manera como Dios nos dejó para tener vida. Pero nosotros no podemos permitir más que nuestro egoísmo. Nosotros no podemos permitir más que Satanás gobierne esas emociones. No debemos dejarlo, no es lo correcto, no es lo sano. Nos estamos perdiendo de vivir, nos estamos perdiendo de creer, nos estamos perdiendo de amar, porque aún en nosotros, cuando no dejamos que nos gobiernen las emociones, estamos diciendo: yo tengo la razón. ¿Y saben qué es lo más triste? Está bien, enójese con su esposo, pelee con su mujer, acabe con el vecino de al lado, degolle a los trabajadores, ahorque al jefe, todo eso está bien. Pero ¿saben qué es? ¿Cuál es el problema? Que nuestras emociones nos están separando de Dios. Ese es el problema. Ese es el gran problema de las emociones. Que si mis emociones solamente me afectaran a mí, al vecino, al que está arriba y al que está excelente. El problema es que mis emociones me están separando de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo que Dios se olvidó de mí. Porque yo estoy creyendo que Dios se olvidó de nosotros.
Y nosotros no podemos dejar que el mundo nos gobierne. Tenemos que volver a ser gobernados por Dios. Usted y yo, ¿por qué obedecíamos todo lo que nos mandaban cuando recién llegamos a la iglesia de Cristo? Porque creíamos que era lo que Dios quería que hiciéramos. Entonces no nos importaba quién nos lo decía, lo hacíamos. Pero ¿sabe qué está pasando ahora? Que Dios mismo nos lo está diciendo. Y nosotros ya no lo queremos obedecer. Dios mismo nos está diciendo y nosotros nos estamos volviendo en el momento en que, como dijo Daniela, aumentará en gran manera la tecnología, aumentará la ciencia, crecerá todo, que nos está apartando de Dios, porque nuestras emociones son mayores. Nos emocionan muchas cosas, pero no trae bendición y realidad a nuestra vida. El buscar a Dios, el buscar su presencia. Estamos dejándonos gobernar por ello. Y si nosotros tenemos una decepción con Dios, nuestra vida se va a tornar muy difícil, ¿sí? Mire lo que dice Santiago capítulo 1, verso 20. Allá llega más rápido que acá. Ya llegó. Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Sí. Yo me enojo tanto que dejé de oír lo que Dios quería con respecto a lo que está sucediendo a mi alrededor. Sí. Cuando yo estoy enojado, sí, la ira del hombre, mi ira no deja que Dios obre con su justicia. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo con mis propias manos. ¿Debido a qué? Vuelvo y le digo, a lo mismo, a que yo creo que es que yo me tengo que preparar, es a la horita que me encuentro con el problema. No. Mi amado, tenemos que volver a buscar esa presencia de Dios. Es necesario. Es necesario. Yo decidí este año que se está acabando leerme el reto bíblico en la Biblia del celular. ¿Sí? Ahí decidí leerlo, pero me he dado cuenta que qué falta que me hace leerla. Yo leo mi Biblia física, sino que el reto decidí hacerlo ahí. Entonces, pero yo no puedo escribir encima, no puedo rayar, no puedo. Descubrí que no puedo hacer muchas cosas, pero como era el reto leerlo este año, entonces ya vamos a acabar y continúo leyendo mi Biblia física porque me gusta mucho más. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es ponerse el sol sobre nuestro enojo? Se hizo de noche, se acostó bravo. Y se levantó también. Vuelve a salir el sol y sigue. No lo permitamos más. El tiempo que estamos aquí en la tierra es corto. De verdad es corto. Por favor, les suplico en esta mañana que volvamos a hacer de Dios nuestra prioridad. En todo cuanto hacemos y de toda manera cuanto vivimos. No, las promesas de Dios son reales. No permita que la opresión, que la tristeza, que la angustia lo aparte de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Es que allá llegan más rápido. Capítulo 5, verso 6. En adelante dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Él. Pero vamos a mirar qué podemos hacer sobre nuestra vida con relación a Dios para aprender a sujetar nuestras emociones. Dice: primero, humíllese ante Dios, pero no ante cualquier Dios, dice ante su poderosa mano. O sea, humíllese. ¿Qué es humillarse? Humillarse no es arrastrarse delante de Él. O sea, no, humillarse es
sujetarse a Él. Humillarse es entender que su mano no se ha detenido para bendecirle a usted y para bendecirme a mí. Eso es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sí? No es, cuando hablamos de humillación pensamos como azotes, como amarrarse. No, es inclinar la cabeza y entender que Él tiene cuidado de nosotros. Dice llevar toda la ansiedad, todas las emociones, la tristeza, la alegría, la derrota, la aflicción, toda su propia vida, amén, gracias Mari, toda su propia vida, llevarla ante Él. Lleve sus emociones, dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Pero la pregunta es, usted y yo, ¿dónde echamos la ansiedad? Yo dudo mucho que la echemos a Él. O bueno, en mi caso personal, ¿sí? O sea, ¿sí? Difícilmente llega el problema y yo le echo la ansiedad a cualquier, busco refugio en cosas que creo que me dan libertad y no es cierto. Me voy a tomar, cuando yo no conocía de Cristo, mi esposo se enojaba conmigo y me decía que eso no era real y yo le decía, yo me fumaba un cigarrillo. Pero yo le decía, es que estoy ansiosa. Y entonces él jamás fumó. Entonces él me decía, ¿cómo se le ocurre que eso la va a dar descanso? Eso huele horrible. Yo le decía, Ever, es que no, y delante del Dios al que sirvo, yo no era adicta al cigarrillo, pero era cuando tenía una fatiga horrible, yo iba y podía hacer una vez cada 3, 4, 5 meses, pero yo creía en mi error, que es que era que me daba descanso. Y mi esposo me regañaba, ¿sí? Él no tenía como ese sentido. ¿Por qué? Porque hemos dejado que Dios sea nuestra prioridad. El café no le da descanso. El cigarrillo no le da descanso. El sexo, ni la pornografía, ni la marihuana, nada le da descanso. Solamente Dios, no. Solamente Dios. ¿Ah? Ni el helado le da tranquilidad. El helado le da azúcar que le daña el cuerpo, doctora. Sí. El helado, sí, no. ¿Qué es lo que sucede? Dice que Satanás está como león rugiendo. Y él siempre va a buscar que usted y yo volvamos a nuestra concupiscencia, al pecado, a donde un día nos rescató Dios. Sí. Pero mire, mi amado, realmente haciendo este mensaje, yo comprendía que son mis emociones las que me llevan al fracaso. Sí, más que otra cosa. Me siento derrotado, me siento oprimido, siento que no doy más, siento que no puedo. Entonces, me siento de esta manera. Y como he dejado de buscar la presencia de Dios, como he dejado de leer su palabra, como he dejado de escuchar prédicas, como he dejado de congregarme, entonces el diablo me encuentra desordenado, vacío, y vuelvo yo a ser presa de él. Nunca va a haber otra manera para salir de todo lo que a nuestro alrededor pase que no sea Él. Y hoy, con temor, con temblor, delante de Dios, le digo que si a lo que a usted le falta es una casa, un carro y una beca, cuando usted los tenga y sepa que Dios es su prioridad, le va a seguir faltando Dios. Se lo digo con todo el corazón y con todo lo que vivo dentro de mí. Va a seguirle faltando el Señor. Va a seguir sintiendo una necesidad aún mayor porque se da cuenta que todo lo que tiene a su alrededor no lo llena. Así de sencillo, no lo llena. Por lo tanto, va a seguir buscando esa necesidad de Dios. Entonces tenga cuidado que Satanás es atento a sus reacciones. Tenga cuidado que Satanás va a luchar hasta su último aliento por su vida para arrancarlo de las manos del Padre. Pero el Padre está atento a recibirlo. Pero ¿qué pasa? Que si usted y yo no nos volvemos como el hijo pródigo a casa y creemos que estando en casa estamos con el Padre, está equivocado.
Señor, no todo el que dice Señor, Señor heredará el reino de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre. Y en la historia del hijo pródigo vemos dos hijos. Uno que realmente supo desde el primer día que pidió la herencia que era hijo, hasta el día que se vio en el fracaso, entendió que era hijo. Y uno que jamás se movió de casa, pero nunca supo que era hijo. Ahora tengamos cuidado. Si usted sabe en su espíritu que las emociones lo han apartado del Señor, si usted en su espíritu sabe que se fue a buscar, que creyó que estar lejos de casa, que creyó que lo que podía disfrutar afuera era lo que lo iba a mantener libre, lo que lo iba a mantener feliz, lo que lo iba a mantener sano, déjeme decirle que se equivocó. Déjeme decirle que es tiempo de volver a la casa del Padre y de dejar que todas nuestras emociones sean sujetas al Señor. Porque es que a veces la emoción de que yo creo que un paseo me va a dar más felicidad que un tiempo con Dios, mi amado, es 100% falso. Usted se disfruta el paseo, pero si dejó a Dios en casa, créame que va a venir más vacío de lo que se fue y un poco más cansado y con menos dinero en el bolsillo. Pero si usted se va, si usted se va con Dios a ese paseo, se va a disfrutar de ese paseo. Aún en ese paseo va a cumplir la voluntad de Dios y cuando venga su dinero va a estar igual de gordito. Porque así es cuando usted camina con el Señor. Sí, es tiempo de decirle al diablo, no te voy a seguir dando parte de mis emociones. Y es algo muy impresionante. Dice Pedro, todos los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si usted pensó que si se iba al partido y al mundial no iban los sufrimientos, se iban para allá. Si usted cree que si se va a Dubái no van los sufrimientos, van para allá. Ah, no, yo me voy a Tierra Santa porque allá sí no hay sufrimiento. No, la Biblia dice que en todo el mundo. Entonces también está incluida Tierra Santa. En el único lugar donde usted puede soltar esos sufrimientos es en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es el momento oportuno hoy? Reconocer que usted y yo hemos dejado que las emociones nos gobiernen porque nos hemos apartado de la presencia de Dios, porque nos hemos apartado de buscarlo, porque hemos empezado a dejar que nuestra mente sea tomada no precisamente por el Espíritu Santo de Dios, porque hemos dejado que nuestra mente sea absorbida por lo que el mundo nos muestra, porque hemos dejado que nuestra mente sea absorbida por las cosas que nos dan. Y miren, es complicado. En estos días tuve una conversación con alguien a quien yo quiero mucho. Entonces esta persona me decía muy fuertemente que estaba mal, que en el trabajo las cosas iban mal, que en el trabajo esto. Entonces yo la escuché y luego le digo, mira, ¿por qué no empiezas a bendecir las personas que están a tu lado? ¿Por qué no inicias? ¿Por qué no inicias por bendecirlas y decirle, Señor, ayúdame, está bien, tal vez el comportamiento no es el correcto, pero tú puedes? Ay, me dijo, ¿yo por qué? Que es que tú no entiendes, que me están hiriendo, que me están dañando. Y bueno, me llevé como unos 3 días tratando de reconvenir a la persona. Al último le dije, no, pues mami, no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere ver. Que en esta mañana no nos pase a nosotros lo mismo. Que no nos quedemos, mi amado. El reino de los cielos es real. Y en el reino de los cielos, miren, no, es real. Y no se jacte diciendo la salvación es individual, que lo que le está diciendo es usted se puede perder, nadie lo puede ayudar a jalarlo, nadie. Y déjeme decirle que no existe nada en la vida ni en que pueda llenarlo más que la presencia del Señor. Si no lo existe, no lo hay, solo en Él hay descanso. Pablo les escribe a los romanos, con esto terminamos, capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, no os dejéis llevar lo que el mundo te da. No creas que hay felicidad en ello, por favor, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renuévese, entienda que no puede determinar su propia vida, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, no puedo seguir en mis propios deseos. Y las emociones es lo que más daña mi vida, es lo que más golpea, es lo que más me maneja, es lo que más trae destrucción a mi camino.
Pero si yo sigo con lo mismo, mi amado, el tiempo está cerca. Y todo lo que usted haga en la tierra no lo va a llevar al cielo. Solamente Cristo lo va a llevar al cielo. Solamente Él lo va a transformar, lo va a levantar, lo va a tomar en sus brazos y nos va a llevar a lo que es la verdadera felicidad. No permita, por favor, busca a la persona que tiene al lado. Yo sé que estamos poquito, pero hágalo. No, cuidado, están pegados a las sillas. Sí. Y mírenle a los ojos en esta mañana y dígale: permíteme buscar en tu mirada la mirada de Dios. Pero hágalo dentro de ese mover del Espíritu de Dios en usted. Permíteme buscar en tu mirada la mirada de Dios. ¿Por qué le digo haga eso? Porque es que Dios en todo momento lo está mirando. Que nuestras acciones no son ocultas a Él, y nuestras emociones nos están dañando. ¿Qué es lo que mueve los comerciales? Las emociones. ¿Qué es lo que le muestran a usted? Estamos en promoción. Usted quiere dinero, invierta en esto, haga lo otro. Mi amado, invierta en el reino de Dios su tiempo. Invierta en el reino de Dios su forma de ser y de hacer las cosas. Invierta en el reino de Dios su manera de amar y de perdonar. Invierta en el reino de Dios su manera de creer. Y no va a pasar si no volvemos en nuestro fundamento a sujetar nuestra vida a Él. En nuestro primer pensamiento sea Él, pero no de palabra. Mi amado, he leído que científicamente es demostrado que una persona que lee la Escritura empieza a ser transformado. No, mi amado, no importa cuántas veces la ha leído, siempre le va a hablar diferente. Retome, estamos terminando año, vamos a iniciar un nuevo año con un nuevo reto bíblico. Y me decía mi hijo que este nuevo reto bíblico lo iba a hacer basado al Espíritu Santo. Él dijo: vamos a leer el próximo año la Biblia con esa traducción nueva que sacaron los pastores Rodríguez, la Biblia del Espíritu Santo. Y yo, cuando él me dijo así, dije: wow, vamos a volver a estudiar la Escritura a la manera del Señor. Por favor, de verdad estamos viviendo tiempos en los que no vale la pena desperdiciar un momento en nada que no sea desgastarse para el Señor, en nada. Y en eso incluye que todas las personas que están a mi alrededor deben llegar a los pies de Cristo. Colóquese de pie, vamos a orar. Usted y yo le vamos a decir al Señor con toda nuestra alma, nuestro entendimiento y nuestra razón: ¿cómo está usted? Solo lo conoce usted mismo. Vamos a decirle al Señor en esta mañana: Señor, yo me he dejado gobernar. Y empieza a decirle: ¿por qué me he dejado gobernar? Porque falta alimento a la cena. Me he dejado gobernar porque he sentido soledad. Me he dejado gobernar porque he buscado la felicidad en algo y en alguien diferente a tu presencia y a ti. Me estoy dejando gobernar por las malas amistades, y la Escritura dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Me he dejado gobernar por los medios de comunicación. Me he dejado gobernar por lo que el mundo me quiere ofrecer. Pero hoy quiero volver a tu presencia, Señor. Hoy quiero renovar mi entendimiento como un día, Señor, cuando extendiste tu mano y me sacaste del lodo cenagoso de la desesperación. Como un día, Señor, decidí creerte y escuchar tu voz. Hoy necesito volverlo a hacer. Espíritu Santo de Dios, cada una de nuestras vidas, los que estamos aquí, los que nos acompañan en la transmisión, necesitamos volver a tus pies. Necesitamos volver a tu camino. Necesitamos volver una vez más a disfrutar de ti. Padre, en esta mañana, Señor, confesamos, bendito y amado Rey, que a Jesucristo se le dio potestad sobre toda carne. Y renunciamos, Señor, a tratar de gobernar nuestras emociones, y reconocemos y aceptamos que es necesario ir a tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, controla nuestra manera de ser y de hacer las cosas. Controla nuestra manera de pensar y de hablar lo que pensamos. Controla nuestra manera aún de creer que amamos de la